Bienvenidos a otro nuevo tutorial donde vamos a ver el día de hoy cómo ordenar datos o ordenar una tabla de datos que no está agrupada. Y luego vamos a ver otras funciones como por ejemplo ver cuántos datos están repetidos, calcular algunas funciones estadísticas como la moda, la mediana y la media. Vamos a iniciar entonces con nuestra tabla de datos. Tenemos acá una tabla de datos desagrupadas de edades del personal de X o Y empresa. Para ello, el primer paso, debemos colocar un formato de tabla. ¿Cuál es el fin de colocar un formato de tabla? Nos vamos a ahorrar el no estar fijando ciertas celdas. Para ello, esta ya tiene un formato, pero voy a mostrar en este momento en la pestaña de inicio y en dar formato como tabla. Elegimos el formato que querramos. Y con esto ya tenemos fija nuestra base de datos que nos va a servir para realizar el orden de esta tabla de edades. Primer punto, esta por lo regular va a estar vacía. Las voy a borrar solo como ejemplo. ¿Sí? Las voy a volver a regresar con control U. Voy a dar cancelar acá. Vamos a dar control Z. Y esta tabla se ordena de menor a mayor. Podemos ver que acá nos cuenta del 1 al 5, luego continúa con el 6, termina con el 10, 11, 15, 16, hasta finalizar. Tiene el mismo número de columnas y filas. ¿Cómo sabemos esto? La vamos a bajar un poquito, la vamos a cortar, la vamos a pegar acá a la par para que veamos que tiene el mismo número de filas y columnas para poder contar y que nos demos cuenta cuántos datos tiene nuestra tabla. Entonces tenemos desde el 1 hasta el 65, es un orden de menor a mayor. Luego que ya tenemos esta tabla, vamos a ordenar los datos en esta otra tabla que tenemos por acá, que también tiene el mismo número de filas y columnas. Podemos notar acá que tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Tiene 5 columnas y tiene el mismo número de filas. Vamos a colocar nuestro puntero en la A18 y vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Y para ello vamos a utilizar la función que se llama caésimo menor. Presionamos clic en FX, lo podemos hacer en fórmulas, insertar función, que es lo mismo. Luego nos va a mostrar algunas opciones. Si yo sé perfectamente a qué categoría pertenece caésimo, acá me la está mostrando porque yo ya la hice con anterioridad. De lo contrario, yo puedo escribir K, presionar IR y voy a encontrar caésimo mayor y caésimo menor. Caésimo mayor hace lo contrario, ¿verdad? Del dato mayor al menor, este va a ser del menor a mayor. Y la ventaja que está tomando un conjunto de datos, es una tabla de datos. Presionamos aceptar. Nos muestra la ventana o los argumentos de función y para ello en la opción de matriz voy a seleccionar mi tabla sin títulos con sus respectivos datos. Al momento que usted coloca un formato de tabla, ya no le va a mostrar de qué celda a qué celda está seleccionando. Simplemente le muestra la tabla 1. Y esto me permite a mí el no tener que fijar las celdas con F4 como lo sabemos hacer. Luego tenemos la siguiente opción que es K. ¿Quién es K? Representa el número de datos o posiciones que hay del 1 al 65. En este caso sería únicamente la celda G4. Al momento que lo deje 4, inmediatamente me muestra que el número menor es 20. Presiono aceptar, copio hacia la derecha, copio hacia abajo y me va a contar, me va a estar colocando esos datos ya ordenados. Me coloca que 20 solo tengo uno, pero del 21 tenemos acá, nos muestra que tenemos 4. Vamos a resaltar acá. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos 22 tengo? ¿Cuántos 23? ¿Cuántos 24? Solo estoy resaltando para que usted pueda notar que me ordena de mayor a menor. ¿Sí?
Y así sucesivamente. Solo estoy resaltando como un ejemplo para que usted observe. Luego que ya tenemos el orden de nuestros datos ya ordenados de mayor a menor, pues esto nos permite conocer cuántos datos se repiten. Si es una tabla demasiado grande, pues vamos a hacer una tabla acá en este momento distinta. Y para ello tenemos que colocar como categorías o como criterios, vamos a colocar las edades ordenadas. Tenemos acá, por ejemplo, 20, luego la sigue el 21, solo colocamos un dato. 22, 23, 24, 25, tenemos 26, 27, contamos con un 28, 29, 30, 31. Tengo que tener cuidado de tener todos los datos y así sucesivamente llegamos al 50. Luego colocamos el puntero donde vamos a calcular esos datos repetidos. Vamos a dar clic siempre en fórmulas, insertar función y acá vamos a utilizar la función que se llama contar si conjunto. Esta función permite que usted pueda realizar ese conteo de un grupo de datos, no de una columna o varias filas, sino de un grupo. Y para ello, ¿cómo encuentro la función? Usted puede escribir acá contar. Al momento que escribe contar, le da clic ahí o presiona enter, le muestra todas las funciones que tiene contar. Contar también pertenece a la categoría de estadísticas. Usted puede buscarlo acá en las categorías y luego busca contar si conjunto. O sea, hay varias formas de encontrar la función. Le doy a aceptar y como les indicaba, contar puntos y conjunto se utiliza para tabla de datos. Luego nos muestra los argumentos de función. Tengo rango de criterios 1 y siempre voy a tomar en cuenta la tabla que está desagrupada. Podría tomar esta tabla de datos que también funciona, pero no tiene formato de tabla. No quiero fijar las celdas y por ende voy a utilizar esta tablita. Recordemos que va sin los títulos. Luego nos dice criterio 1. El criterio 1 son los datos que yo tengo acá. En este caso estamos en la G20. Y luego nos dice que hay 1. Le doy a aceptar. ¿Qué me está diciendo con 1? Que solamente tengo un 20. Si usted le da doble clic izquierdo y copia para todas sus celdas, le va a mostrar que usted tiene únicamente en el 21, 21 tenemos 4, 22 tenemos 4, 23 tenemos 2, 24 tenemos 4, en fin, nos da toda la información necesaria. Muy bien, ahora vamos a calcular nuestra moda mediana y media. Hay que tomar en cuenta qué datos queremos utilizar. Es importante saber qué es lo que yo quiero. Cuando hablamos de moda mediana y media, siempre lo vamos a hacer de una tabla que pueda estar ordenada o desordenada. En este caso tenemos estas dos tablas. Vamos a hacerlo acá en las edades y vamos a calcular la moda para nuestra tabla. Si usted lo hace en esta tabla, podría ver de forma más ordenada la información. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer con la tabla que tiene formato de tabla. Presionamos el puntero o colocamos el puntero en la K19, presionamos FX, escribimos moda. ¿Y moda qué es? Moda en una tabla de datos significa un dato que se repite varias veces. ¿De acuerdo? En este caso va a tomar el más frecuente que se repite en una matriz de rango de datos. Vamos a darle a aceptar. Luego me dice el número. Vamos a elegir toda nuestra tabla. Y le doy a aceptar. Me indica que el 31 es la moda. Vamos a ver de qué se trata. Si nosotros nos vamos a los datos repetidos, vemos que en 31 hay 4, ¿sí? Nos tomó la edad más o menos que considera porque hay varios. En 21 tenemos 4, ¿sí? Pero en esta tabla de datos, para este cálculo, me muestra que la moda es 31.
Podemos tener varias modas, o sea, realmente si lo hacemos manual podemos darnos cuenta que hay varias modas, pero en este caso Excel nos devuelve que la moda acá es 31. La mediana, ¿qué es la mediana? Como lo vimos en nuestra presentación anterior, la mediana es un dato que está en medio. Vamos a calcular la mediana. Vamos a colocar el puntero donde queremos el resultado. Presionamos FX. Escribimos mediana. Enter. Le doy a aceptar. El número siempre voy a tomar el rango de la tabla. Y me dice que la mediana es 32. ¿Sí? La mediana quiere decir más o menos los datos. Acá tenemos una tabla ordenada. Si usted cuenta, como por ejemplo, voy a contar acá cuántos datos tengo. 1, vamos a colocar 2, solo como un ejemplo. Seleccionamos, vamos a copiar. Y tenemos 30 datos. Y dice que la mediana es 32. Entonces buscamos por acá. Vamos a buscar esa edad. Que más o menos quedaría por acá. Utilizando, por supuesto, otra tabla. Utilizando la tabla de datos repetidos. Pero en realidad los datos que tenemos que tomar en cuenta son estos datos, porque acá se repiten varias veces. Entonces nos vamos a venir por acá y tenemos más o menos que está por acá. Si usted observa, no voy a tomar en cuenta estos, voy a borrar esta columna. Como mis datos se repiten varias veces, entonces tengo que tomar en cuenta. Vamos a contar, por ejemplo, tenemos 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30 datos, 31 datos más o menos. Vamos a ver. Después del 31 vamos a contar, acá tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30. Más o menos estamos hablando que la mediana está por acá. Por lo regular es un dato antes de la medida central. La medida central es el centro, ¿sí? Entonces es casi exactamente en el centro. Si es par, se toman 2 datos. Si es impar, pues se toma exactamente el que encontremos en el centro. Entonces acá nos está diciendo que la mediana más o menos la encuentra por acá. ¿Sí? Si usted cuenta cuántos datos tenemos acá, tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30. ¿Sí? 5, 10, 15, 25, 30, 35. Pero como tenemos otros datitos por acá, son parte de la función, entonces podemos notar, vamos a hacer el cálculo exacto. Tenemos 5, 10, 15 y 30 acá. 30 datos antes de. Luego tenemos 10, 20 y 30. Entonces tenemos más o menos el centro, que es la mediana y nos da que es 32. La media, ¿qué es la media? Pues es el promedio. Podemos utilizarlo calculando igual el promedio. En este caso vamos a utilizar el promedio que estamos acostumbrados a realizar. Dar Escape. Seleccionamos nuestro rango de datos que nos dé el promedio de esta tabla. La importancia que está fijada al momento de tener un formato de tabla. Y nos dice que el promedio es 32.2. Podríamos dejarlo también en 32. Si calculamos realmente, pero cambia la información, solo aclarando. Cambia la información si yo lo hago de los datos repetidos, porque lo que me interesa es la tabla desagrupada de edades del personal. Por ende, no lo voy a calcular en datos repetidos. Usted lo puede hacer y puede utilizar esta tabla, pero hay que tener mucho cuidado qué es lo que yo estoy pidiendo. Y me estoy basando solamente en una tabla de datos desagrupados. Nos vemos en el siguiente tutorial.